Empezar nuestra clase de historia del Perú. Sí, tenemos feedback, muchachos. Esta semana tenemos que trabajar desde el precerámico hasta el intermedio tardío. Es bastante, es bastante. Así es, así es. Ujú. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Zuley, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Así es, Luana. Sí, estamos en historia del Perú, obvio. Ujú. Ya está. Muy bien, muy bien. ¿Estamos todos ahí? Muy bien. Hola Silvana, ¿cómo estás, Akemi? Akemi, suena ese nombre, ¿eh? Hola, Andrea, muy bien, Brigitte. Hola Zuleima, muy bien, buenas tardes. Buenas tardes, Tardes, Pito. Buenas tardes, Cristina. No me digas, ¿de nuevo Akemi? Buenas ¿Sí tardes, o no? profesor. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola Mía, hola Mauricio, hola Hilary, hola Mercedes, ¿cómo estás? Hilary, hola Ximena, hola Marco, hola a todos muchachos. Listo, sigamos avanzando. Entonces, como les decía, tenemos que ver un feedback de todos los temas que hemos visto hasta ahora. Entonces empezamos con el precerámico, rapidito. Recuerden que el precerámico es la etapa inicial de la historia del Perú y el precerámico está dividido en tres momentos. Periodo lítico, ujú. El lítico coincide con una época climática conocida con el nombre de Pleistoceno, también llamada la era del hielo, no te olvides. Por otro lado, recuerda que durante el periodo lítico hay un grupo de cazadores y recolectores que están organizados en bandas. Así es, eran nómadas. ¿Qué significa que eran nómadas? ¿Te acuerdas? ¿Qué significaba eso de nómada? Que no se quedaban en un solo lugar. Exacto, muy bien Máximo, Nicolás, muy bien Dayana, muy bien Eric, muchas gracias por tu participación, claro, significa que no se quedaban a vivir en un lugar determinado, sino que migraban constantemente. Así es. Y es importante tener en cuenta de que aquí hay varios restos que demuestran la presencia humana. Memotecnia para estos restos, ¿te acuerdas? ¿Cuál es la memotecnia? Vamos, dime. Pichito Pala, no te olvides. De Piquimachaya, Ayacucho, restos líticos más antiguos. Chi de Chivateros en Lima, primer taller lítico del Perú, no te olvides, primer lugar donde se fabricaban las armas o herramientas más antiguas. Toquepala en Tacna, encontramos las primeras pinturas rupestres, lugar donde se hacían rituales para propiciar o incentivar qué actividad se ve plasmada en las pinturas, muchachos. ¿Cuál es esa actividad económica que se ve plasmada ahí? Dímelo, La dímelo, casa. dímelo, dímelo. Excelente. Estamos hablando de escenas de cacería plasmadas aquí justamente, ¿sí? Así es, así es. Oye, por otro lado tenemos también al hombre de Paiján, ubicado donde en el departamento de La Libertad. Encontramos aquí, muchachos, restos humanos más antiguos del Perú. Así es, así es. Y ten mucho cuidado, porque hay dos cuerpos enterrados, ¿sí? Asociados a ideas mágicos religiosas, acompañados de puntas, un pedúnculo, una punta de piedra tipo flecha. Tenemos también el hombre de Lauricocha en Huánuco, donde se han encontrado 11 entierros humanos, un cráneo deformado y pinturas rupestres. Luego pasamos al siguiente periodo, ¿te acuerdas? Arcaico inferior. Recuerda, el arcaico inferior coincide con una época climática, el Holoceno, la era de calor. También recuerda que los grupos humanos aquí son bandas semisedentarios. Si son semisedentarios, encontramos aquí, recuerda, una aldea. ¿Aldea de qué? De horticultores. ¿Qué es un horticultor? ¿Qué viene a ser, te acuerdas? ¿Es el domesticador de qué? ¿De animales o de plantas? Plantas. Plantas. Plantas, muy bien, excelente. Claro, muy bien. Excelente el Chaco, muy bien Campos, muy bien Jeff, muy bien, excelente Marco, muy bien González. Oye, plantas, claro, muy bien. Oye, y también se empieza a criar animales. Por cierto, primer, el primer domesticador de plantas, el primer horticultor fue Nancho, ubicado en Cajamarca. Por otro lado, tengo al guitarrero en Ancash, que es el segundo horticultor,
También el hombre de Chilca, en Lima. Chilca representa una aldea de horticultores y al primer criador del perro. El perro, recuerda que es el primer animal domesticado en el Perú. Ujú. El perro peruano, el viringo, muy bien. Por otro lado, también tenemos al hombre de Santo Domingo en Ica. ¿Por qué es importante hablar del hombre de Santo Domingo en Ica? Porque aquí se encuentran aldeas muy antiguas, se encuentra también, recuerda, una flauta, ¿sí? Se encuentra una flauta y se encuentran las primeras redes de pescar. Claro, si te preguntan el primer pescador con redes, Santo Domingo en Ica. Tenemos también al hombre de Telarmachay en Junín, que es el primer pastor de auquénidos, y al hombre de Piquimachay II en Ayacucho, que fue el primer criador de un roedor andino llamado cuy. Con esto puedes ya hacer la uno y la 2. Avanza la uno y la 2 de tu material. Vamos con el arcaico superior, muchachos. En el arcaico superior, recuerda, encontramos Ayllus. Ayllus o pueblos sedentarios de agricultores y ganaderos. También recuerda que aquí se da la construcción de los primeros templos. Por lo tanto, hay jefes sacerdotes. Por lo tanto, hay una jerarquización social, una estratificación social. Hay un jefe sacerdote, hay un gobierno o una jefatura teocrática en estos centros ceremoniales que son templos, no te olvides. Tengo tres lugares. Caral, ubicado en Lima, en la provincia de Barranca, en el Valle de Supe, lugar donde se han encontrado flautas, cornetas, esculturas de barro y la primera red, el primer quipu. Aquí hay un error, debe ser el primer quipu, ¿ya? No te vayas a olvidar, el primer quipu del Perú. Tengo también Aguacaprieta, que está ubicada en el departamento de La Libertad, lugar donde se ha encontrado el primer mate pirograbado. Sí, el primer resto de calabaza a la cual la llevaban al fuego para que se caliente y se vaya realizando ahí grabados. Se representan grabados de animales. Por otro lado, también tenemos el primer tejido de algodón, muchachos. El primer tejido de algodón. En esa figura, bueno, en ese tejido aparece la figura de quién? Aparece la figura de un cóndor y de una serpiente. No te vayas a olvidar, aparece la figura de un cóndor y una serpiente. Y tenemos también el caso de Cotoch en su fase mito, en Huánuco, que encontramos el templo y escultura de las manos cruzadas. Así es, templo y escultura de las manos cruzadas. Luego pasamos al periodo del formativo. No sé si te acuerdas qué cultura, muy bien, Jeff, qué cultura se desarrolló durante el formativo. A ver, dime. Chavín, ¿qué más? Chavín es la cultura más importante. Así es, Leonardo, Jesús, muy bien, Valeria, muy bien, Luana, muy bien, Zuleima, muy bien, Ana, excelente, excelente. ¿Qué esperas para participar? ¿Por qué no participas? Muy bien, Jeff, excelente, muy bien, Jesús. Paracas, muy bien, Zuleima, excelente. Hablemos entonces de Chavín, que es la cultura más importante. Chavín está ubicada en el departamento de Ancash, en el callejón de Conchucos. No te vayas a olvidar. Ahora, Chavín es importante porque tuvo como principal actividad económica la agricultura. Ahora, ¿qué tipo de gobierno tuvo Chavín? Un gobierno teocrático, un gobierno dirigido por sacerdotes que eran astrónomos y que no compartían su conocimiento con el pueblo, sino más bien, ¿qué es lo que hacían ellos? ¿Qué es lo que hacían con este conocimiento? ¿Lo utilizaban para qué, Chichita? ¿Para qué? ¿Sabes para qué lo utilizaban, muchachos? Para predecir los cambios climáticos. Para predecir los cambios climáticos. Ellos predecían la temporada de lluvia al año, predecían también la sequía durante el año. Ellos sabían cuándo llovía, cuándo no. Por otro lado, también recuerda, existe una arquitectura en este tiempo. Existen templos. Por ejemplo, está el templo antiguo.
donde se ubica la piedra llamada Lanzón, que si no la conoces, te he traído aquí el Lanzón, mira. Este es el Lanzón monolítico, una piedra de 4 metros 75 centímetros de alto, que representa la figura de su dios, el dios felino, el dios jaguar, no te vayas a olvidar. Así es. Y por otro lado tengo el Templo Nuevo, donde se ubica esta piedra, donde se ubicaba originalmente Estela esta de piedra que es Raimondi. símbolo. Excelente. La estela de Raimondi. Muy bien, Jet, también. Claro, la estela de Raimondi, que es símbolo de una universidad, ¿no? Federico Villarreal. Así es. Por otro lado, es importante también hablar de la cerámica. Profe, la cerámica, sí, es una cerámica monócromo, de un solo color, plomo, negro, gris. También encontramos una asa. ¿Cómo se llama este tipo de asa? Vamos, este tipo de asa, ¿cómo se llama? Asa Puente. estribo. ¿Cuántos picos tiene? Uno. Mira la base plana. ¿Y a quién representan dentro de su cerámica? ¿Representan la figura de quién? Dímelo. De sus dioses con cabellos en forma de serpiente. Importante tener en cuenta eso. Era una cerámica religiosa, incisa. ¿Por qué incisa? Porque lograban el alto relieve mediante la técnica de la incisión. Y también es importante, muchachos, hablar de litoescultura. Litoescultura, ¿sí? Una escultura en piedra, no te vayas a olvidar, escultura hecha en piedra. Y este es el principal arte de Chavín. Obviamente tenemos esto. ¿Cómo se llama esta piedra, muchachos? Vamos, dime. Máscara. Hoy, ¿cómo se va a llamar máscara? La Esta cabeza piedra, clava. Cabeza clava. excelente, cabezas clavas, muy bien. Mi Guardianes, favorito, profe. posibles guardianes de qué? Del templo. Y a esto también, recuerda, le vamos a sumar los dioses. La cultura chavín tiene dioses importantes. El dios felino, el dios Huiracocha. El Huiracocha es el que está en la estela de Raimondi. Hay una triada de 3 animales que representan la religión de Chavín: el jaguar, el cóndor y la serpiente. Simboliza animal en la selva, animal en la sierra, animal en la costa, animal en el mundo de abajo, en el mundo de arriba y en este mundo. No te olvides. Ahora, ten cuidado con lo siguiente. Recordemos que el descubridor y principal estudioso de esta cultura fue Julio César Tello. Ahora, vamos al intermedio temprano, chicos. Durante el intermedio temprano se desarrolló la famosa mona. ¿Te acuerdas qué era la mona? Moche y Nazca. Moche y Nazca. Y hablamos de la cultura moche, que está ubicado en la costa norte. Su centro está ubicado en el departamento de La Libertad. La economía principal para ellos, la actividad principal o la base, fue la agricultura. Tuvieron un gobierno de tipo teocrático militar. Moche, Moche nunca conformó un Estado unificado. Los moches formaban una confederación de estados. Ojo, una confederación de estados comerciales. Ahora, por otro lado, también tenemos arquitectura. Hay templos importantes como la Huaca del Sol, Huaca de la Luna, Huaca de Cao Viejo. En Huaca de Cao Viejo, en el departamento de La Libertad, se descubrió a la Dama de Cao, pero también en Lambayeque está Huaca Rajada, donde se descubre al Señor de Zipán. Si habláramos de cerámica, la cerámica es de 2 colores, crema y guinda, es bicrom. Los huacos pueden ser iconográficos, es decir, representar solamente líneas, figuras, dibujos, pero también pueden ser escultóricos. Estos son muy realistas. Los moches representaron su cerámica como si fuera un documental, donde mostraban sus actividades diarias. Es más, no solamente las actividades económicas, sino también hasta las actividades sexuales. Es más, hay un grupo de guacos que están relacionados a esto, no sé si te acuerdas. ¿Guacos? Dime, ¿qué guacos son? Los huecos Guacos eran. eróticos, eróticos, muy bien. Pero también están los guacos retratos, que muestran el rostro de los gobernantes. También está en orfebrería la tumba o el tesoro del señor de Zipán. El dios al que adoraban los moche
es el dios Ayapaeco, llamado también el degollador. Ahora, chicos, una cultura que también debemos conocer es sin lugar a dudas Nazca. Es que está ubicado en Ica, en el Valle del Río Grande. Divide por cultura, pero crearon una obra hidráulica. Hay una obra hidráulica que los Nazca crearon y que les permitió a ellos, por ejemplo, cultivar en los desiertos, extraer agua del subsuelo. ¿Cómo se llama esta obra? Se llama Galerías, también conocidos como Ojos de Agua. Su capital viene a ser la ciudad de Cahuachi. Su cerámica es una cerámica pictórica, es decir, le importa mucho el pintar. Por otro lado, también recuerda, había una técnica para pintar la cerámica. Las que estás viendo son cerámicas moche. Ahora sí, estas que ves tú mira, este detalle, estas dos de acá, son los llamados huacos Nazca. Uno tiene un cuerpo globular, redondito, y otro tiene un cuerpo lenticular. Pero ambas tienen dos picos divergentes y un tipo de asa, llamado asa puente. Como puedes observar, es una cerámica que usaba hasta 18 colores incluso, y pintaban absolutamente toda su cerámica. No dejaban ningún espacio libre. ¿Cómo se llama esa técnica? Consiste en pintar absolutamente toda la cerámica. Horror vacío. Excelente. Eso se le conoce como la técnica del horror o miedo al vacío. Muy bien. Horror o miedo al vacío. Por otro lado, es importante también hablar de los geoglifos. ¿Qué vienen a ser los geoglifos? Los geoglifos son también conocidas como las líneas de Nazca. ¿Qué? Sí, geoglifos o líneas de Nazca. Tenemos, mira, el cóndor, colibrí, el perro, las manos, ¿qué más? El astronauta, el mono, la araña, hay un montón. Estas son algunas. Pregunta, el árbol, el astronauta, eh, la ballena, el lagarto, pero la más grande es el mono, ¿ya? Dime, ¿quién descubrió las líneas de Nazca? ¿Te acuerdas? ¿Quién es la descubridora de las líneas de Nazca? Ruth Chadi, Chad. Muy bien. Ruth Chadi Solís. Así es, así es. No, muchachos, no. Es Toribio Mejía Sexto, el descubridor. Dijo que las líneas de Nazca eran seques, caminos sagrados, caminos ceremoniales. Estudiosos son dos. Bueno, hay más. Paul Cosot, que dijo que era un zodiaco andino, un calendario astronómico zodiaco andino, y María Reitz, que dijo que era un calendario agrícola. Sí, un lugar de culto a las lluvias. Tengo el llamado horizonte medio. Horizonte medio, sí, horizonte medio. Y aquí recuerda que está culturas como Tiahuanaco, sí, Tiahuanaco, cuya base económica, recuerdan, cuya actividad principal fue la ganadería, pero desarrollaron agricultura, sí, y para esto, ¿qué cosa hicieron? Mira, ¿cómo se llama esto, chicos? Alguien que me diga. Cavaron, cavaron zanjas, donde fue acumulándose a través de canales el agua. Luego sembraron en la parte alta. Esto servía, en el día absorbía el calor del sol, el agua. En la noche el agua liberaba ese calor en forma de vapor. Esto tiene forma de una corona de camello. ¿Qué nombre tiene, papá? ¿Cómo se llama esto? Camellones. Excelente, claro. Se le llama camellones o guaru. Camellones y guaru. No te vayas a olvidar, estamos hablando de chakras hundidas o elevadas. Elevadas.
Excelente. Chakras, chakras. Por otro lado, tenemos un gobierno. ¿Qué tipo de gobierno? Teocrático, papá. Gobierno teocrático, gobernado por sacerdotes. Su capital es Taipicala, aunque hubo varios templos que ellos crearon. Cala Sasaya, Punco, Quericala, Acapana, muchas edificaciones. Su cerámica fue polícroma y religiosa, destacando el uso de un vaso ceremonial, un vaso que servía para beber la famosa chichita de Cora. ¿Cómo se llama este vaso? Profe Chichita, ¿cómo se llama? Ahí está, mira, ¿cómo se llama este vaso? El quero. Quiero, profesor. Excelente, el vaso quero. Muy bien, el vaso quero. Excelente. Pero también tenían otro tipo de cerámica. Mira este tipo de cerámica. Una cerámica con una abertura más amplia servía como un lugar para colocar incienso. Por ejemplo, la hoja de coca la prendían ahí, liberaban aromas. Esto se hace con un fin religioso. Sí, se drogaban, pero con un fin religioso, fin ceremonial. Rendir culto al dios que aparece en esta piedra llamada Intipunco, portada del sol. ¿Cómo se llama este dios que aparece? ¿Te acuerdas aquí? Es el dios Huira, Huira, pero La portada del sol, profesor. sí, se llama portada del sol o Intipunco. Aunque también hay dos monolitos que tienen forma humana, se llaman monolito Bennett y monolito Ponce, son dos. Ahora, por otro lado, hay otra cultura, la cultura Wari, que está ubicada en Ayacucho. Su actividad económica principal fue la agricultura. Ahora, si te hablan del tipo de gobierno, Wari tiene un gobierno, Wari tuvo un gobierno imperial pan-andino. ¿Qué significa esto de imperial y pan-andino? Imperial pan-andino, muchachos. Sí, pan-andino significa que se expande en costa, sierra y selva. Según el máximo estudioso de Wari, Lumbreras, ese es el tipo de gobierno de esta cultura. Y tuvo una expansión militar, religiosa y diplomática. Ojo, no solo utilizó el poder militar, sino también la religión y la forma de acuerdos o la parte diplomática. Ahora, en arquitectura hay una red de caminos que ellos crearon, se llama Capac Ñan. Estos caminos comunicaban la capital de la cultura Wari, la ciudad de Viñaque, con las otras ciudades administrativas o cabeceras de región. Así es. Vamos a encontrar aquí calles ortogonales, o sea, en forma de cuadrículas. Es una de las características que van a tener estas construcciones. Y si hablamos de cerámica del estilo Robles Moco o la fase imperial de la cerámica es la más destacada. Aquí está, se representan grandes urnas donde se dibuja o se observa en dibujo al dios Huiracocha, con rasgos militares, obviamente. Es un dios Huiracocha militarizado. Y no te olvides que Wari es la síntesis de tres culturas: Huarpa, Nazca y Tiahuanaco. No te olvides. Nazca aportó el urbanismo, el modelo de construir ciudades. Tiahuanaco aportó la religión, el culto al dios Huiracocha. Por eso, si te preguntan a qué dios adoraron los Wari, es al dios Huiracocha. Y por último, muchachos, hemos llegado. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver, hasta ahí cómo vamos. Coméntame. ¿Todo bien? Sí, Sí, profesor, ese es todo bien. muy bien. Te explico. Esta última imagen que ha puesto Jeff es el templete donde aparecen, es un templo subterráneo donde aparecen, ¿qué cosa? Donde aparecen cabezas clavo. ¿Ya? Por si acaso. Muy bien. Sigamos avanzando. En el Internet tardío aparecen dos culturas. En la costa norte está la cultura chimú, cuya actividad económica principal es la agricultura, la cual se logró gracias al empleo de esto. ¿Cómo se llaman estas chacras? Que son hundidas
son construidas hacia abajo, excavando la tierra, para poder llegar a zonas húmedas cerca al agua freática. A eso se le conoce como huachaques, o chacras hundidas. Ahora, ¿qué tipo de gobierno tuvo Huari? Según Waldemar Espinosa, ex profesor de San Marcos, que ya falleció, eh, por su gran expansión, Chimú es considerado un imperio de carácter costero. Ahora, si te preguntan cómo eran las construcciones, recuerda, la capital, la ciudad capital fue la ciudad de Chanchán, ubicado en Trujillo. Por otro lado, la cerámica era de un solo color, monocromo, y destacan los llamados huacos silbados. Está, mira, aquí hay un huequito, no sé si ves, mira acá. No estoy poniendo la lucecita, hay un huequito. Acá obviamente hay otro hueco por donde ingresa el agua. Cuando el agua ingresa, el aire que está acumulado sale expulsado por este pequeño huequito. Por eso se llama también huacos silbadores. Y bueno, por otro lado, también en orfebrería, hicimos hacer una cultura muy impresionante. En orfebrería encontramos joyas, objetos, brazaletes, pulseras, máscaras funerarias, ¿sí? Y destaca un cuchillo ceremonial, el cuchillo Tumi, donde se representa el fundador de la cultura negra. Ahora, por otro lado tenemos dioses. Tenemos Shi, la luna, Chan, el sol, Ni, el mar y Nailán. Nailán es el dios fundador de la cultura Sican. Y bueno, por otro lado tenemos finalmente la cultura Chincha, la cual está ubicado en Ica, en los valles de Chincha y Pisco. Su actividad económica principal es el comercio marítimo y comercio terrestre. Mira, usaban balsas y navegaban hasta las costas de Ecuador para obtener un objeto llamado muyu o espóndilos. Por si acaso, si no tienes experiencia, mira, aquí está. Este es el muyu o el espóndilos. Ahora, una vez que ellos obtenían en Ecuador el espóndilos, ¿qué hacían con el espóndilos? Lo llevaban a Bolivia y lo comercializaban ahí con los aymaras. Y lo cambiaban por lana, por cobre o por carne seca saladita, llamada charqui. El tipo de gobierno que tiene Chincha es un gobierno teocrático. Su capital viene a ser la ciudad de Tambo de Mora. Y el arte en el que más destacó esta cultura es la silografía, el tallado en madera. Por ejemplo, ¿qué hacen ellos? Terminan, mira, elaborando los remos, ¿sí? Timones y remos muy largos. Y por otro lado, podríamos hablar también de la orfebrería. ¿Qué es eso, profe? La creación de joyas en base a metales. Y destaca, por ejemplo, la presencia de estos vasos, los famosos vasos narigones. Ahora, ¿qué pasó con los chincha? Fueron sometidos pacíficamente por los incas. Muy bien, hasta aquí terminaríamos la parte teórica. Coméntame, ¿cómo vas? ¿Cómo te va? ¿Cómo está tu cerebro? Vamos. ¿Todo bien? ¿Has recordado varias cosas? ¿Has recordado varias cosas o no? ¿Sí? Hacen las capturas, chicos, por favor, compartan. Gracias, muy bien, Maite. Gracias, Ana. Muy bien. Ya, muy bien, listo. Ahora, el profesor dice, ¿en qué otras culturas aparece la concha marina o espondylus, Ana? Buena pregunta. Este, buena pregunta. Es una conchita que se utilizaba desde tiempos incluso de Chavín, con fines también rituales, mágicos. Se encontraba en el templo de Chavín esto. Ese es el hallazgo más antiguo, ¿no? Esta concha llamada espondylus. Muy bien. A ver, hola Ninfa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué es de tu vida? Muy bien. A ver,
Vamos a ver la pregunta número 1. Dice, durante el periodo lítico, la sierra peruana desarrolló la caza, en la sierra peruana se desarrolló la caza de camellos. Con el fin de propiciar esta actividad, las bandas que hicieron, recuerda que para incentivar la cacería, ellos hacían estas pinturas en las paredes de las cuevas. Esto se llama arte o pinturas rupestres. Así es. La clave sería avioncito. La pregunta número 2 es para que relaciones. A ver, Nanchok en la 1. Nanchok, a ver, es el primer horticultor. Por lo tanto, con la B, pues, es una evidencia temprana del cultivo de plantas en los Andes. Obvio, si es el primer horticultor, es una evidencia temprana de horticultura. 1B. 1B. 2. Guitarrero 2. ¿Con qué lo relacionamos? A ver, Guitarrero 2. O la D. Con la D, a ver. Es un otro horticultor, ¿no? Cultivó payara, ají y frijol en la Sierra Central. Sí, ¿verdad? Muy bien. Santo Domingo. Santo Domingo. A ver, tuvo una economía mixta con una práctica de la pesca, marisquero y horticultura. Obvio, claro, la A. Ya salió tu clave ya. 1B, 2D, 3A y 4C. Así es. Ahí está. En la pregunta número 3 nos hablan, a ver, vamos a ver, ¿hasta ahí está bien o no? A ver, sí, muy bien, avión, excelente, ya está. En la pregunta número 3 nos dice, en el contexto del arcaico superior, las primeras comunidades en el Perú alcanzaron avances significativos en sus expresiones culturales y tecnológicas. Entre estos logros se incluye, a ver, arcaico superior. ¿Qué vamos a encontrar? Puede ser el mate pirograbado o el primer tejido de algodón en Huaca Prieta. Dice, encontrados en el sitio llamado Huaca Prieta, muy fácil. Estas evidencias muestran una mayor complejidad de sus actividades productivas y artísticas. ¿Qué opinas? Muy bien. ¿Cuál relacionamos? Ya, el tejido de algodón, claro, de Huaca Prieta y su mate pirograbado. Así es. A ver, número 3, ¿qué has marcado? A ver, Santo Domingo con la C. A ver, Ninfa, un ratito, chicos. A ver, Santo Domingo con la C. A ver, horticultura temprana con pesca mediante el uso de anzuelos, no, porque Santo Domingo no tiene anzuelos. Anzuelos se encontró en Chilca, Ninfa. Lo que se encontró en Santo Domingo es una pesca con redes, el primer pescador con redes. Por eso no puede ser con la C. Sería con la A. Fue un pescador, sí, fue un horticultor, sí, y como está en el mar, recolectaba mariscos también, claro. Ujú. Así es. Muy bien. Sí, es que eso de los anzuelos no se ha encontrado ahí, ¿ya? Muy bien. Ok, no te preocupes, muy bien, ya. Y dice 1, A, C, son la misma respuesta de la 2, profe. Ah, ok, muy bien, buena observación, Jeff, muy bien, excelente, buena observación. A ver, muy bien, muy bien. Vamos con la número 4. Dice, durante el arcaico superior, las primeras formas de organización social comenzaron a surgir caracterizándose por una centralización del poder en líderes que controlaban aspectos económicos y religiosos. Este modelo de organización fue conocido como Ayllu, así es, un Ayllu, un conjunto de familias, ya, pero dice que estuvo vinculado con la domesticación de animales. Mm, este modelo de organización, no, porque te habla también de líderes religiosos. Entonces mejor sería la B, jefatura teocrática, o sea, líder o dirigido por sacerdotes con centros ceremoniales o templos. Claro, eso es propio del arcaico superior. Así es. Muy bien, claro. De José Marco, muy bien por ahí, Emily, muy bien. Yelko, muy bien, Leonardo. Vamos con la número 5. Dice,
Señalan los enunciados que son correctos en relación al horizonte temprano y con la cultura chavín. Uno, el culto religioso fue unificador entre diferentes pueblos. Sí, Chavín logró, recuerda, imponer en distintos pueblos sus creencias religiosas, el culto al felino, el culto al jaguar. Se adoraba en donde, en Puno, se adoraba en Cusco, se adoraba en donde, en Cajamarca, por eso dicen que fue un estado pagandino. Dos, el arte Chavín mostró una influencia amazónica y costera, obvio. Claro. La serpiente es de la costa y el felino es de la selva, obvio. La respuesta sería la A. Ahora la 3 dice la sociedad fue predominantemente nómada y cazadora. No, en Chavín más bien la sociedad fue sedentaria. 4, los templos de Chavín se erigieron en zonas marginales, sin acceso hidráulico. A ver, falso. Si los templos tenían acceso al río, el río Morna prácticamente cruza por su templo y tienen canales de regadío. Así es. La pregunta número 6 es para que relaciones. A ver, cabeza clava, sería con la C, ¿no? Figura de piedra incrustada en los muros del templo con expresiones rituales. 2, Estela Raimondi. Estela Raimondi, ¿con qué sería? Claro, si te das cuenta, es la representación de un ser antropomorfo con rasgos felinos tallado en piedra. Y el obelisco Tello representa dos caimanes, por lo tanto representa la dualidad. Así es. Entonces sería 3 con B. Está, si es 3 con B, si es 2 con A, me salió la C. Muy bien. A ver, ¿qué has marcado tú? ¿Marcaste o no marcaste bien? La A. A ver, ¿por qué marcaste la A? ¿Qué pasó? A ver, 1A. 1A. No, 1C sería. 1C. Ya, están incorrecto eso. Porque cuando dicen cabezas clavas, estas están incrustadas o colocadas, recuerda, empotradas en la pared. Número 7. La pregunta al final dice, el elemento más distintivo de la cerámica escultórica mochica es que los mochis representan rostros, representan actividad sexual, o sea, representan su vida cotidiana. ¿Cuál sería tu respuesta entonces? A ver, ¿cuál sería tu respuesta? Yerko dice la D, elaboración tridimensional de personajes y escenas realistas. Obvio. Esa es la característica de un huaco en este caso escultórico, es tridimensional y representa escenas realistas. Muy bien, 8. A ver, misa 8 nos dice, el intermedio temprano se caracterizó por la aparición de sociedades con un grado de desarrollo de la cerámica. En el caso de Moche, los huacos eróticos y los retratos, por ejemplo, evidencian un alto grado de realismo y estética, a diferencia de los periodos anteriores. Así es, así es. Moche fue una de las dos culturas que tuvo la cerámica más bella. Entonces podemos decir que los moches poseyeron representaciones de la vida diaria, que eran prácticamente un documental. ¿Cuál sería tu clave entonces en el número 8? 8, dedo. A ver, vamos a ver. Dedo poseyeron representaciones del vivir diario. Así es, muy bien. Número 9, en la 9. Es para que relaciones sobre Nazca, sobre la cerámica Nazca. Dice, 1, horror al vacío. ¿Con qué relacionas el horror al vacío? Te dije que era una técnica para pintar toditita la cerámica, sin dejar ningún espacio libre. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta ahí? 1, ¿con qué? Con la tendencia decorativa de llenar todos los espacios disponibles de la vasija. 2, policromía cerámica polícroma. ¿Qué significa con la A, no? Múltiples colores. Ya está. Si es 1B y 2A, tu respuesta acaba de salir. Claro, policromía es muchos colores. Y cabeza trofeo recuerda que esto era un símbolo de poder militar y de sacrificio ritual.
Muy bien, pregunta número 10. A ver, en la 10 nos habla de la cultura Recuay. A ver, atento con esto. Dice, la cerámica Recuay se caracterizó por ser monócroma y de forma exclusivamente globular. Falso. La cerámica tiene hasta representaciones de felinos. 2. El uso de esculturas de piedra con representaciones antropomorfas, una práctica común. Sí, figuras humanas y hasta de animales. Dice, la cultura Recuay se desarrolló en zonas altoandinas en el actual departamento de Ancash, Bangladesh. 4. El estilo arquitectónico de Recuay muestra una influencia directa del arte mochica. Sí, la construcción, por ejemplo, de tipo piramidal. Muy bien. Y la número 11 dice, la cultura tiahuanaco durante el Horizonte Medio destacó por la creación de una cerámica fina y religiosa, siendo uno de sus principales objetos representados. Ya, no te demores, vamos. ¿Cuál es la respuesta en la 11? En la 11, ¿cuál es la clave? Hilary dice la B, Valeria dice la B, Juan también la B, pues ahí también Brigitte, claro, la respuesta es el bazoquero, así es. Perfecto. La número 12 nos dice, marquemos verdadero o falso en relación a Wari. A ver, 1. Los Wari impusieron su religión como mecanismo principal de control en las regiones conquistadas. Sí, impusieron el culto Viracocha. 2. La arquitectura Wari destacó por el uso de centros administrativos rectangulares y calles ortogonales, o sea, en forma de cuadrículas. Sí, verdadero. 3. La expansión Wari fue exclusivamente violenta y no empleó estrategias diplomáticas y religiosas. Falso, sí, usó la religión como un mecanismo de control. 4. El sistema vial Wari prefiguró la pared parte de una red de caminos incas. Sí, no te olvides esto. La respuesta sería la A, pero los caminos de Wari serían la base de los caminos incas. Pues, vamos a la pregunta número 13. Dice, en las regiones costeras del norte del antiguo Perú se implementaron técnicas innovadoras para hacer frente a la aridez del desierto y asegurar la producción agrícola. Los grupos preincaicos desarrollaron métodos sofisticados de captación y uso de fuentes hídricas convencionales, por lo que una de estas técnicas agrícolas prehispánicas empleó el agua subterránea como fuente de irrigación en zonas arenosas. Chicos, estamos hablando de la costa norte. No te vayas a alocar y vayas a pensar que es Nazca y vas a marcar galerías filtrantes. No es esa. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? A ver, Nicole dice la A, Emily la B, Leonardo la B, Hilary la B. A ver, la irrigación desde el subsuelo o de la napa freática con huachaques. Excelente. Esa es la respuesta. Muy bien. Vamos después de esto a la número 13. Pregunta 13, no, pregunta, ya está, pregunta 14. Dice, durante el Internet tardío, los chincha desarrollaron una economía diversificada que les permitió satisfacer sus necesidades básicas y mantener la estabilidad social. Su característica principal, ¿cuál fue, chicos? Recuerden, los chincha destacaron en el comercio principalmente, ¿ya? Pero no vayas a marcarla así, porque dice intercambio comercial marítimo sin otras actividades complementarias. Eso es falso, porque tuvieron como complemento la agricultura, la pesca. Entonces, ¿cuál sería tu respuesta? La A, cultivaron productos agrícolas y controlaron la red de comercio a larga distancia. Clave sería la A. Así es. Muy bien, Araceli, muy bien, Leonardo, muy bien, Hilary. Vamos por la 15, la última. Te habla sobre la economía de los chinchas. A ver, vamos a ver. Dice, 1. La pesca fue una de las principales actividades que permitió el intercambio de productos con pueblos del interior. Sí, verdadero. Pero pescaban y ese pescado lo cambiaban, por ejemplo, por espúndigos. 2. El comercio de metales preciosos fue el eje central de su economía. Metales preciosos no comercializaban conchas de espóndilos, lana, charqui, ¿no? Cobre, pero no metales preciosos como el oro y la plata. Falso. 3. La agricultura basada en el cultivo de productos como el maíz y el algodón
tuvo un papel relevante en el desarrollo económico de esta cultura. Obvio, no fue la actividad principal como el comercio, pero fue una actividad importante secundaria y abasteció de alimentos a la población chincha. 4. La producción de cerámica decorada fue la principal fuente de riqueza y sustento de esta población. No, el sustento se hace a través de la pesca, no te olvides. Y el arte que más destaca en esta cultura es la silografía clave, la A. A, muy bien, la A de Alianza Lima. Muy bien, Ninfa, gracias, muy bien, Hilary, muy bien, Silvana, muy bien, Nicole, muy bien, chicos. Con eso hemos terminado nuestra sesión de clase. ¿Sí? Muchísimas gracias por su atención. Bueno, espero que les haya servido, ¿no? En un corto tiempo hemos pasado bastante, y espero que escuches el video, revises el video y puedas pulir, ¿no? Algunas eficiencias. Gracias, muchachos. Hasta luego, nos Muchas vemos. gracias, Muy buenas tardes. profesor. Muchas gracias, profe. Gracias, chicos. Ya, Nos vemos. Hasta profesor, luego. gracias. Profe, va a mandar el PDF. Sí, claro que sí. Ahora se lo estoy enviando. Solamente voy a cambiar, mejor lo voy a cambiar. Ahí hay un error. Recuerdo saber una palabra que estaba mal, lo voy a cambiar y lo mando. Cuídense. Hola, hola. Hola, hola, ¿me escuchas? Sí, Miss. Hola, Miss. listo, a ver, ya sabes cuál es tu chamba. Vamos a encuestar primero. Hay alumnitos que han ingresado tarde. No puedo cambiar la hora, no sé por qué. Así que creo que ellos no van a poder encuestar. Así que encuesta al profesor Laureano.